Hermano, Dios les bendiga. Como siempre, este es su hermano Obed Villaseñor y mi esposa Virgen Villaseñor. Así que esperamos que hoy se gocen en este nuevo tema que les traemos. Amén. ¿Verdad? La salvación ha llegado a tu casa. Y como siempre, vamos a hacer una pequeña oración y esperamos que ustedes también pues la hagan con nosotros. Amén. La hagan allí en sus hogares. Amén. Damos siempre gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Aquí estamos nuevamente rogándote, suplicándote y pidiéndote sabiduría y inteligencia para poder desglosar. Sí, danos el discernimiento y el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Bien, hoy vamos a estar estudiando un capítulo bíblico muy interesante. Amén. ¿Verdad? Vamos a hablar de dos personajes, amén, el cual es el apóstol Pedro y Cornelio. Y esperamos que podamos desglosarlos juntos, ¿verdad? Vamos a dar inicio, vamos a empezar con estos dos versículos bíblicos. Así que vamos a ver qué dice. Mi esposa, con ustedes. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estamos leyendo el libro de Hechos, capítulo 10, el 1 y el 2. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Amén. Aquí vemos a Cornelio. Este hombre era romano, ¿verdad? Y hay algo interesante que empieza diciendo la escritura. Y en el versículo 2 dice que era piadoso este hombre. Sí. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y que hacía limosnas, es decir, que daba ofrenda, dádivas al pueblo, ¿verdad? Al pueblo. Y Dios tomaba en cuenta estas cosas. Dios tomaba en cuenta sus oraciones, tomaba en cuenta sus ofrendas, tomaba en cuenta realmente su corazón. Amén. Su corazón era bueno, su intención era buena. Pero desde aquí ya nosotros empezamos a ver a este Cornelio, este hombre, que de todas maneras, aunque era piadoso, un hombre que daba sus ofrendas, un hombre que hacía todas las cosas en realidad conforme Dios demandaba. Amén. Pero una cosa le hacía falta a una Cornelio, una cosa que quizás le falta a muchas personas hoy en día en este mundo, una cosa importante que les falta en sus corazones, en sus vidas. Amén. Que lo vamos a estar viendo a través de este capítulo más adelante. Ahora, ¿qué nos dice del versículo 3 al 6? Amén. Dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Acabamos de ver entonces que cómo le era tomado en cuenta lo que él hacía, sus oraciones y todo, sus ofrendas, todo aquello que él hacía para la gloria y honra de Dios, por supuesto. Amén. En ese momento, todavía, como les había dicho antes, a Cornelio le faltaba algo. Amén. Le faltaba algo, aunque él creía en el Dios Todopoderoso. Sí, claro. Él creía en el que hizo los cielos y la tierra. Sí, amén. Él creía en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero le estaba faltando algo muy importante. Fíjense lo que sigue diciendo, ¿verdad? Ahí en los versículos estos. Dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba
y le decía Cornelio. Decir, este hombre era un hombre que oraba, un hombre que también ayunaba, porque sin conocer ciertas cosas, incluso lo vamos a ver más adelante cuando él explica esto, que también hacía eso. Y él temía a Dios. Era un hombre, como lo hemos estado diciendo, piadoso y dadivoso. Y los resultados es que Dios responde cuáles eran sus oraciones, cuáles eran sus clamores. O sea, qué era el por qué o qué necesitaba, sus necesidades. Realmente pues no sabemos, pero Dios le contestó. Y así viene un ángel y habla con él. Y tiene esta visión. Ahora, una visión, ¿verdad? Puede ser que la persona quizás esté mirando algo, está mirándolo y no es real para uno, pero Dios está mostrándole como en una pantalla ciertas cosas para que mire lo que Dios, ¿verdad?, está queriéndole dar a entender. Amén. Y dice, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, ven, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Vemos claramente. Y luego le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Que aquí vemos que entonces, pues, ¿verdad?, va a entrar el apóstol Pedro. Amén. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice que Pedro le va a decir lo que es necesario, lo que tiene que hacer Cornelio. O sea, Cornelio tenía que hacer algo. Cornelio tenía que hacer algo. Y nuevamente lo vamos a ver más adelante, que era lo que tenía que hacer Cornelio. Amén. O sea, porque le seguía faltando algo. Amén. Sus oraciones, todo lo que él hacía, también llegaba delante de Dios, pero había algo. Y dice, eso que tú necesitas, eso que te hace falta, Pedro te va a decir qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta. Sí, porque él no sabía, simplemente el ángel se le presentó y después que se le presenta el ángel, él le confirma de que Dios está atento a las oraciones de él. Y no solamente eso, sino que él ve que él es piadoso y dadivoso. Entonces, ¿qué sucede? De repente este ángel se le presenta, dice que él era atemorizado, como que le causó un poquito de miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros se nos pareciera un ángel de repente así y nos hablara, yo creo que también nosotros estuviéramos espantados como él. Pero lo importante de aquí es que el ángel no le reveló a él con exactitud qué era lo que Dios quería con él, sino que más bien le dio una dirección y le dijo, ve y manda a llamar a tal hombre. Dice, porque ese hombre te va a decir a ti lo que tú tienes que hacer. ¿Qué nos da a entender? Que no fue directamente a él y se lo dijo, sino que Cornelio te tuvo que pasar un proceso para ver qué era lo que Dios quería con él en realidad. Tuvo que ser obediente. Y si Cornelio no es obediente, ¿cuál hubiera sido el mensaje de Dios para él? Y hay otro punto, hay otra cosa. Y fíjense, lo que está sucediendo aquí es que en realidad nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque Dios hace la suya. O sea, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Claro. O sea, no, allí el ángel no le reveló todo. No. Todo, sino que nosotros, los siervos de Dios, tenemos que llevar el mensaje, tenemos que llevar la palabra de Dios, tenemos que darle a conocer al mundo que el mundo tiene una necesidad de Dios, hacerles entender que hay un Dios poderoso y que ese Dios poderoso lo necesita la humanidad. Amén. Entonces, los siervos de Dios tenemos que hacer esa parte. Dios nos da ciertas revelaciones, Dios nos contesta ciertas cosas, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Lo que sigue, o sea, lo que nos toca a nosotros. Pero ¿qué sigue diciendo allí en el 7 y en el 8? Amén, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Así que después que el ángel se va, después de que termina de hablar con él, entonces Cornelio dice, yo tengo que actuar rápido. Sí. Esto no puede seguir esperando, yo no me puedo quedar aquí cruzado de manos. Con Tengo la que... duda de cuál es el mensaje que Dios tiene para Claro, mí. ¿qué será lo que este Pedro, el cual Cornelio no lo conoce? No, Cornelio no lo conoce. no sabe, porque el ángel le está diciendo, ¿verdad? Ve, búscalo. Un tal Simón llamado Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Cornelio no sabe. Así que Cornelio tiene esa curiosidad quizás, y la curiosidad, aparte de que de todas maneras quiere saber qué es lo que el Señor tiene para él, quiere saber quién es Pedro y qué es lo que Pedro le va a decir, qué es lo que Sí, Pedro le va a claramente. contar. No, pues claro. Así que, y dice, a los cuales envió, entonces manda a estos criados y a este soldado devoto, un soldado que tuvo que haber sido, ¿verdad?, servidor fiel Fiel. de Cornelio, Cornelio, sí, claro. igual que sus siervos. Sí. O también pudo haber sido que este soldado, igual que Cornelio, Amén. también quizás oraba a Dios, también quizás buscaba de Dios, Ujú. junto con Cornelio, pudo haber Sí. sido. Así que rápido, entonces a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y luego que sigue diciendo ahí en el versículo 9. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Sí? Nosotros vemos que cuando Cornelio estaba orando aproximadamente la hora novena, y se cree que pudo haber sido como a las 9 de la mañana. O sea, porque dice la hora novena del día. Okay. Pudo haber sido como a las 9 de la mañana. La hora sexta pudo haber sido como a las 12 del mediodía, como a las 12 de la tarde, por ahí decía aproximadamente. Así que a esa hora, Pedro sube a orar, ¿verdad? A orar como yo creo que todos debiésemos, ¿verdad?, de orar a todo momento, a todo tiempo. La misma palabra nos manda y nos dice que oremos a tiempo y afuera de tiempo. O sea, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Hay que buscar de Él con ese deseo, ese anhelo de que como Cornelio, pues nos dé respuesta. Amén. De lo que nosotros queremos, de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros le estamos pidiendo. Sí, y claro. Estar siempre orando, siempre orando. Cornelio a las 9 de la mañana, Pedro a las 12 del día, que pudo haber sido que haya estado orando, clamando a Dios. Y así a las 3 de la tarde, vemos que otros a las 3 de la tarde, después a las 5, 6, qué sé yo. O sea, no hay una hora específica que diga uno, bueno, esta es la hora que yo tengo, o que es, o que se dejó escrito, que no. O sea, cuando un corazón necesitado, cuando una persona está necesitada, no tiene horario, hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Sino lo importante es tomar ese tiempo, el tiempo que uno sienta estar en comunión con Dios, Ajá. para hablar con nuestro Padre Celestial. Y como tú dices, pues no hay un horario fijo, pero si uno quiere establecer algo en su hogar, vamos a suponer que estamos en la casita y de repente en nuestro hogar establecemos, vamos a decir, 6 de la tarde va a ser un momento de orar con el Señor. Uno puede apartar ese momento especial para entrar en lo secreto, sí, y tener esa conversación con Dios. Y claro, dice que el Padre que está en los cielos, él ve lo que tú haces en secreto y pues te recompensa en público. Así es. Amén. Y lo que nos sigue diciendo ahí en los versículos que siguen. Amén. Y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ajá. Ahora, y tuvo gran hambre y quiso comer. Ahora, a veces que
no lo deja uno el hambre concentrarse. Sí. Quizás Pedro en este momento dice, espérate, yo tengo que bajar a comer. Necesito comer algo. Sí, porque él fue a orar, recuerda que él fue a la Claro. azotea a orar un momentito y después dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, dando a entender que realmente a lo mejor posiblemente sí haya bajado para comer, pero dice, mientras le preparaban algo, mientras él esperaba, dice, le sobrevino un éxtasis. Ahora, éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Bueno, un éxtasis es algo semejante pues a visión, a una visión. Amén. Porque en el mundo lo llaman éxtasis a las personas que utilizan ciertas drogas, ¿verdad? Y les llaman así, que están en éxtasis. Pero uno como siervo de Dios tiene visiones, son visiones que Dios le da. Así que es lo que Pedro está teniendo. Pedro en realidad está teniendo una visión. Y en esta visión dice, ¿verdad? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Este lienzo puede haber sido una túnica, ¿verdad? Una túnica que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Así que igualmente se le pone, ¿verdad? Quizás como esta, a lo mejor pudo haber sido una túnica y se le pone como una pantalla en esa túnica. Como una pantalla donde Pedro empieza a mirar las cosas que supuestamente para él eran inmundas. Amén. ¿Verdad? Porque ¿qué sigue diciendo allí? Dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y llaves del cielo. O sea, cosas, había cosas de las cuales Dios les había mandado al pueblo de Israel que no comiera. Eso era lo que se estaba presentando en ese lienzo. Las cosas aquellas que Dios le había dicho que eran inmundas, que no podía comer el pueblo de Israel. Pero ¿cuál era el propósito que de Dios verle revelado, de haberle dado esta visión a Pedro y ponerle estos animales inmundos? ¿Cuál era había un propósito allí? Sí, claro que sí, el cual lo vamos a ver más adelante. Sí, había un propósito que Dios quería que Pedro entendiera. Amén. Y a Pedro mismo necesitaba entender esto, porque Pedro no lo entendía. Pedro todavía no tenía el conocimiento realmente de lo que Dios desde antes, no solamente allí, pero Dios ya tenía propósitos con los gentiles en realidad. Amén. O sea, Dios no desprecia en realidad a una persona que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Amén. O sea, en realidad Dios no la desprecia. ¿Y qué nos sigue diciendo entonces en el versículo que sigue? Amén, dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí entonces vemos que lo que estaba en ese lienzo eran cosas inmundas. Y Dios le manda a él que se levante y se la coma. Y Dios le dice, levántate y come. Mata y come. Y Pedro dice, no, es que yo no he comido cosas inmundas. Amén. Yo no he comido esas cosas comunes, no he comido cosas inmundas. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, Pedro está como quien dice regateando un poquito allí, diciendo, Señor, pues ¿cómo yo voy a hacer eso? Si tú, en pocas palabras, si tú mandaste que no se podía hacer eso, que no deberíamos de comer esas cosas. Sí. O sea, yo no lo voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿qué sigue diciendo? Dice en el 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames inmundo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que Dios lo limpió? Porque la muerte del pecado, la plaga del pecado, la paga del pecado es muerte. Ahora, miren esto. ¿Cómo Dios fue que limpió todo esto? Si en realidad eran inmundas esas cosas. Pero si el Señor le está diciendo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué forma? Amén. Ahí entra ¿quién? El Señor Jesucristo.
por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio. Él pagó el pecado en la cruz del Calvario. Y es lo que la iglesia, el mundo debe entender, que nuestro Señor Jesucristo pagó el pecado en la cruz del Calvario para que nosotros obtuviéramos la salvación, obtuviésemos ese perdón. Pagó el precio. Pagó el precio en esa cruz. Amén. ¿Qué sigue diciendo? En el versículo 16. Dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Cómo se queda Pedro? Se quedó perplejo, se quedó atonizado. Yo creo que cualquiera haría esto. Claro. Yo creo que cualquiera que le sucediera algo parecido, que le sucediera algo semejante, me imagino que se quedaría pensando, ¿qué sería esto? ¿Qué querrá decir el Señor? Porque incluso hay siervos de Dios que han tenido visiones y no del todo las entienden. Sí, claro. Hay personas que han tenido sueños y no los entienden, o sea, no entienden el sueño, no entienden su significado. ¿Qué querrá decir el Señor, o sea, por medio de este sueño? Y no entienden. O sea, Pedro tiene la visión y él no entiende qué querrá decir. Si es lo contrario, lo que Pedro sabía de estas cosas era lo contrario. ¿Cómo es que le dice esta voz, levántate, mata y come? Si él entiende lo contrario, claro que se va a quedar perplejo, claro que se va a quedar pensando, ¿qué sería lo que quería decir el Señor? ¿Qué sería? Sí, claro. ¿Qué sería? Entonces, y luego la importancia de escuchar y de hacerle caso al Espíritu Santo. Amén. O sea, el Espíritu Santo es algo maravilloso, es algo de verdad que nosotros vemos como también la necesidad de que Cornelio también obtuviera el Espíritu Santo. Amén. Como la necesidad que de hoy en día también, amén, de que nosotros tengamos el Espíritu Santo y hacerle caso al Espíritu Santo. Sí, porque él tuvo que haberle sido obediente, porque recuerda que al principio del capítulo estamos viendo que Cornelio envía a su criado y también a su soldado que lleguen ahí. Entonces estos hombres llegan, obedecieron y llegaron ahí. Entonces preguntan por Simón Pedro. Y cuando preguntan por él, dicen, no, pues sí, esta es la casa. Entonces de repente viene el Espíritu Santo y le habla a Pedro y le dice, levántate de tu si yo sé que esto es un poquito difícil para que tú entiendas, pero ve que llegaron 3 hombres, ve con ellos. Y esto es realmente escuchar la voz del Espíritu Santo, hacerle caso al Espíritu Santo. Pero para eso, ¿dónde estaba Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro para que el Espíritu Santo le haya podido hablar? Estaba orando. Orando. Tenemos que estar en oración, buscando, pidiendo esa respuesta, Señor. ¿Qué estaba haciendo Cornelio para que recibiera la visión del ángel? ¿Qué estaba haciendo? Orando también. Estaba orando. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, los siervos de Dios? Orar para que Dios nos dé la visión, la respuesta, para que el Espíritu Santo nos hable y ser guiados por el Espíritu Santo. Y llevarle la palabra ¿a quién? A los que necesitan, aquellos que no conocen del Señor, aquellos que están esperando la respuesta de su necesidad, de su problema, aquellos que piensan que Dios no existe, que Dios pues no hace nada, pero que los haya abandonado, que Dios los ha abandonado, pero ¿qué sucede? Que Dios siempre tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito para la iglesia, Dios tiene un propósito para el que no cree en el Señor. Es decir, ¿cuál propósito en realidad tiene con el que no cree de Dios? Bueno, tiene un propósito y quiere salvarlo. Amén. Quiere salvarlo. ¿Qué sigue diciendo? Amén. Dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Así que si nosotros tenemos dudas
Amén. de que si es el Espíritu Santo, de que si es el Señor que nos habla, ¿verdad? Tenemos que, claro, o sea, cualquiera tiene duda, cualquiera a veces le entra la duda, Señor, ¿de verdad tú me hablaste? Amén. ¿De verdad tú me enviaste? Entra la duda, sí, entra la duda, pero miren, así le entró la duda a Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Gedeón dijo, bueno, Señor, dame una señal, en pocas palabras, le pidió Amén. señal. Le pidió señal, sí, claro. Y así que, y no conforme, Dios le contesta la primera señal. Pero él dice, Señor, una vez más. Y el Señor vuelve y le contesta, ¿verdad? Dándole respuesta, sí, o sea, soy yo el que te estoy hablando. Soy yo el que te estoy hablando. Nosotros, si tenemos dudas, pues, vamos a seguir orando, seguir pidiéndole al Señor. Amén. Y decirle, Señor, pues de verdad, si ya Dios nos habló, todo está en que si ya Dios nos habló, solo lo que tenemos que pedirle es una confirmación. Amén. Y si Dios nos habló ya, seguramente que nos la va a dar porque es que Él ya habló. Entonces, Él nos va a dar una confirmación si se la pedimos. ¿Qué sigue diciendo? Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí, entonces, le dicen aquellos enviados a Pedro, bueno, Cornelio nos envió. Sí. ¿Y yo, por qué? Porque un santo ángel le dijo, ¿verdad?, que viniéramos por ti. Amén. Entonces, hoy en día también nosotros podemos quizás recibir a un ángel en la casa y no saberlo, en la casa nuestra, y quizás no lo sepamos, quizás no nos demos cuenta, aunque se cree que ahora ya los ángeles pues supuestamente no hacen un trabajo así, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja, pero yo creo que se puede, yo creo que Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo en los versículos que siguen? En el 23 dice, entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén. No pierde tiempo, Pedro. No, pues al instante, el día siguiente, de un día para otro, como quien dice, reaccionó y tomó la decisión de ir con ellos. Yo me imagino que si hubiera habido algún tipo de duda dentro de Pedro, él no se hubiera ido con ellos. Pero como el Espíritu Santo le habló y le dijo que esos tres hombres le buscaban, como que le confirmó que Dios estaba en el asunto. Y el que lo mandó a llamar realmente fue Dios. Entonces él obedeció. Porque dice al día siguiente, dice, se levantó y se fueron. Se fue con ellos. Dando a entender que él tenía la confianza puesta en que Dios iba a hacer algo grande y a través de él Dios se iba a manifestar. ¿Cuál era el propósito? Pues él aún en ese momento no lo entendía, no sabía cuál era el propósito, pero sí sabía que si Dios lo mandó a buscar, era con un propósito. Amén. Sí, y eso lo va a entender más adelante. Sí, ¿qué sigue diciendo? Amén. Dice el versículo 25. No, el 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, a sus amigos más íntimos. Aquí dice, ¿verdad?, lo que Cornelio hizo, es decir, lo que también quizás nosotros deberíamos de hacer. Yo creo que más bien aquellas personas que están esperando la respuesta de Dios, que no entienden qué es la salvación. Amén. O sea, que no entienden qué es eso de que Cristo salva o que en el Señor Jesucristo hay vida eterna. Si ellos están esperando, si alguien de ustedes que nos está mirando, nos está escuchando, Amén, está pidiéndole a Dios algo parecido, que no entiende, está confundido tocante a lo que es la salvación. amén. Miren, espere la respuesta de Dios, que Dios se la va a dar. Ahora, nosotros aquí estamos hablando de esto mismo. Nos gustaría que ciertamente nos pusiera atención. ¿Por qué? Porque quizás Dios le va a dar la respuesta a usted.
a usted que nos está mirando, que nos está escuchando, como Dios ya tiene un propósito Sí, amén, en realidad. Pero así como este hombre que estaba esperando esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Es bueno que también allí, ustedes que nos escuchan, pues traten de hacer lo mismo. Miren, fíjense bien lo que vuelve a decir Cornelio, lo que vuelve a decir allí en el versículo 24. Amén. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Convocó a todos los vecinos quizás, Parientes, prácticamente. parientes y conocidos. Y amigos más íntimos. Quiere decir que a lo mejor cuantos que no estaban allá a su alrededor. Pues sí. Sus Sí, amigos se tuvo que haber llenado esa casa, se tuvo que haber llenado, yo Sí, creo, la porque casa de dice que Cornelio. sus parientes y amigos más íntimos, dando a entender las personas que para él eran más cercanas, con las cuales él compartía más, o para él, eran gente que realmente estimaba a él mucho. Y él les dijo, vengan a mi casa, porque posiblemente él le contó la visión de él que él tuvo, que el ángel le había hablado. Entonces dice, a lo mejor estoy esperando un hombre que me va a decir algo de parte de Dios y yo quiero que ustedes sean testigos de eso. Entonces por eso es que él los convoca y le dice, vengan, para que ustedes también juntamente conmigo vean cuál es el mensaje que Dios tiene para mí. Y es que Cornelio estaba seguro de lo que iba a suceder. Había convicción. Cornelio estaba seguro de que Dios, algo bueno iba a suceder. Sí. De que algo bueno iba a suceder. ¿Qué sigue diciendo? Amén. El 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Miren, hermanos, o usted, amigo oyente, que nos escuche y nos mira, la importancia de entender esto aquí. Cornelio ciertamente hizo reverencia. Sí, claro. Hizo reverencia, pero ¿qué dice Pedro tocante a esta reverencia que hizo Cornelio? ¿Qué dice? Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es decir, oye, no es para tanto. Ciertamente yo soy un hombre humano. Amén. Igual y lo que tú estás haciendo, eso solamente lo merece aquel que está allá arriba. Amén. El creador de los cielos y la tierra. Amén. A él es al que debes adorar, a él es el que debes reverenciar. Postrarte delante de él. Postrarte ante Dios, porque dice, yo también soy hombre. O sea, Amén. Tú no puedes arrodillártele a otro hombre, a postrártele a sus pies y adorarle. O sea, Pedro reconoce y dice, no hagas. ¿Qué sigue diciendo? Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora Pedro empieza a entender aquella visión que tuvo en aquel lienzo. Amén. Allí, ahora es que él empieza a entender porque se está acordando, él está diciendo estas palabras porque se está acordando, estoy en casa de gentiles. ¿Y qué dice? Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Es decir, aquel lienzo que Dios le estaba mostrando, que vamos a aclarar este asunto. O sea, el Señor le muestra a Pedro aquel lienzo con cosas, animales inmundos. Ahora, no quería decir que en realidad Pedro sí se las podía comer. No, el Señor lo que le estaba dando era un mensaje. Amén. El Señor lo que le estaba dando a entender era otra cosa. O sea, en realidad hay cosas que en realidad, pues, sinceramente, no se debiesen comer. O sea, ¿por qué? Porque, pues, no son saludables para uno. Amén. Y eso era lo que el Señor realmente quería, tener su pueblo saludable.
Ahora, lo que realmente el Señor quería que Pedro entendiera era eso, porque lo dice allí. Amén. A ningún hombre. Ujú. Pero Dios le dice, a ningún hombre, dice, a ningún hombre llames común o inmundo, Amén. porque Dios quiere salvar la humanidad. Sí, claro. Dios quiere salvar la humanidad y Dios no quería seguir tratando, ¿verdad? O más bien que siguiera pensando el pueblo de Dios que la gente era inmunda y que solamente ellos eran los elegidos. Ujú. Porque ¿cómo se cumpliría aquello que dice entonces, ¿verdad? Que A los dice suyos Juan, vino. no, que de tal manera amó Dios al mundo, Oh, sí. ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree No se no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, pues tenía que cumplirse eso Sí, también. claro. Ahora no quiere decir que eso estaba del Antiguo Testamento, pero lo que el Señor predicaba, lo que el Señor Jesucristo predicaba, también tenía que tener respaldo, tenía que tener cumplimiento. Amén. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ajá. Así que Cornelio le da la explicación a Pedro. Por la cual Pero, hizo que sí, viniera. Pedro le dice, ¿para qué me hicieron venir? Ujú. Yo, o sea, en cuanto yo supe de esto, no repliqué, es decir, no empecé a cuestionar, Sí. sino que yo obedecí. Sí, amén. Aquí estoy. Así que ¿para qué me han hecho venir? Ujú. Cornelio empieza a contarle cuál fue la situación, qué fue lo que pasó, el por qué lo manda a llamar. Él estaba ayunando y orando, lo que debe de hacer un siervo y una sierva de Dios. Claro, lo que nosotros debiésemos de hacer, Amén. ¿verdad? Estar así en esa comunión con el Señor. Amén. Y entonces por eso que dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Nosotros queremos escuchar, dice, lo que Dios te ha mandado que nos digas. Ujú. Es decir, en realidad, pues Dios allí no le dijo nada a Pedro, Ujú. pero el Señor Jesucristo sí los había enviado y sí les había dicho. Así que, y tenía que, Pedro ahorita va a empezar a doctrinar a Cornelio, Ujú. tocante al Señor Jesucristo, porque Cornelio sabe tocante a lo que es las cosas de Dios, sabe que hay un Dios que ayuda, sabe que hay un Dios poderoso, Un creador. Sabe, claro, sabe que hay un creador de los cielos y de la tierra. Amén. Cornelio sabe de esto, Amén. pero Cornelio no sabe que necesita que la salvación llegue a su casa. Amén. Y aquí es donde nosotros vamos a ver, ¿verdad?, cómo la salvación llega a la casa de Cornelio. Amén. Cómo llega esa salvación y cómo hay gozo, cómo hay paz, cómo hay esperanza, cómo cambia. Gloria a Dios. Amén, dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Amén. Pedro ahora entiende
lo que nosotros habíamos dicho hace rato. Sí, amén. Ahora entiende que para Dios no hay acepción de personas. Ahora entiende aquello de el lienzo que él mira. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Miren, y como yo les dije anteriormente, ya Dios lo había declarado en realidad. Si nosotros leemos allá en Deuteronomio capítulo 10 versículo 17, allá nos vamos a dar cuenta de lo que en realidad Dios ya le había dicho también a su pueblo tocante Amén. estas cosas. Y vamos a leer del 17, ¿sí? Amén. Dice: Adelante. porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amén. Ajá. En realidad, Dios nunca ha desechado al extranjero. Claro que no. Dios nunca ha desechado al extranjero. Dios en realidad lo ha tomado en cuenta. Amén. Es decir, en realidad Dios siempre ha tomado en cuenta al extranjero, pero nosotros los humanos somos los que siempre hacemos las diferencias. Sí, claro. O sea, iglesia, yo no sé en realidad qué es lo que quizás les pase por su mente, pero creo que Dios es claro. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros vamos a hacer acepción de personas? No deberíamos. Si hay que llevarle la palabra Amén. al mundo entero, hay que llevarle la palabra al mundo entero, Amén. tanto como al pobre, Como a rico. como al rico, Amén. como al mendigo, Ujú. como aquel que tiene. Amén. O sea, no porque quizás haya alguien en la calle que lo mire uno Ujú. todo, ¿verdad?, sucio, lo mire en un mal estado, Sí. que a veces dice la persona: yo no me le quiero acercar. Es como al drogadicto o al alcohólico, que a veces uno pasa por el lado de ellos y como que yo he visto que muchas veces uno como que se cohíbe de querer llevarle la palabra a esa Miedo. persona y le da y sí como ese miedo porque vemos cuál es su forma de reflejarse, vemos que está embriagado o que está endrogado, entonces como que uno no quisiera hablarle a esa persona, pero Dios dice que Él no hace acepción de personas. Si Él no hace acepción de personas y Él nos dio la salvación a nosotros, porque nosotros vamos a hacer acepción de personas, dice no, dice ustedes también lleven el mensaje, lleven el evangelio de que como así yo los rescaté a ustedes, también los puedo rescatar a ellos. Amén. Y así como yo los saqué a ustedes del hoyo cenagoso, dice también a ellos los puedo sacar, como los limpié a ustedes, también a ellos los puedo limpiar. O sea, diciendo el Señor: acuérdate de dónde te saqué. Donde te saqué, exactamente. Así como te saqué de tus momentos más difíciles, también a esa persona lo puedo limpiar, purificar y utilizarlo como vasos útiles para mi obra. Porque de lo vil, o sea, Dios hace avergonzar a los sabios. A los sabios. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que quizás nosotros estuvimos en alguna situación semejante. Sí. Y a lo O sea, mejor posiblemente no hayamos pasado ciertas situaciones, pero a lo mejor sí hacemos acepción de personas cuando nos encontramos con personas así. ¿no? Porque en realidad, como dice Efesios, ¿qué dice Efesios capítulo 2? Y esa era la situación en la cual nosotros nos encontramos también en algún tiempo. Es decir, que nosotros no venimos a Cristo siendo santos, siendo ángeles, siendo salvados, siendo buenos. En realidad, todo aquel que vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que ha sido salvo, es decir, estaba que, como dice allí en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén, dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estuvimos nosotros en algún tiempo. Claro.
así como, ¿verdad?, aquellos que vagan por esas calles, sin fe y sin esperanza. Sí, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Sí, claro. La gente también a veces por las calles anda muerta espiritualmente y necesita la palabra de Dios. Amén. Necesita que llegue la salvación a su casa. Sí, amén. Necesita que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, los rescate, los salve. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Amén. Llevando la palabra. Llevándole el mensaje. Llevándoles el mensaje de salvación. Las buenas nuevas, como lo hizo Pedro a Cornelio. Exactamente. Porque Cornelio ya conocía de Dios, dice que, y él le hablaba a los de su casa también. Entonces él ayunaba, él oraba, él era dadivoso, daba limosna. Entonces él conocía quién era Dios, quién era el creador, que lo hizo a él, que hizo los cielos y la tierra. Pero no tenía la experiencia de haber conocido a su hijo que él envió para que nosotros tuviéramos salvación a través de él. Entonces Cornelio necesitaba la salvación. Entonces Dios viene y le manda el ángel y le dice que vayan por Pedro. Pedro viene, entonces viene Pedro y le predica a Cristo. Porque que eso es lo que se necesita. Y eso era lo que hemos estado hablando. Eso era lo tenía todo, ¿sí?, menos a Jesucristo. Es que Cornelio necesitaba a Jesucristo en su vida. Amén. Amigo oyente, ustedes que nos miran o nos escuchan, es necesario que tengamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Es decir, nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, yo estoy bien, yo no hago nada malo. Yo ofrendo, soy dadivoso. Sí, yo hago todas las cosas buenas. Ayuno y oro. Sí, pero una cosa les hace falta. Pero le faltaba a Jesús. Les hace falta tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Porque es que Él es el camino, Él es la puerta. Él es, ¿verdad?, la vía que nosotros necesitamos para llegar a la presencia de Dios. Amén. Es que ese era el propósito, eso era lo que necesitaba. Sí, porque Pedro, dice las Escrituras, porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Exactamente. Jesús. Ahora, amén. Miren, como sigue, dice el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros, dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hijos de ira, ¿por qué? Porque estábamos en desobediencia. Y la desobediencia, ¿qué es lo que causa en realidad delante de Dios? Ira. Yeah. La desobediencia causa delante de Dios ira, lo mismo que nosotros miramos con su mismo pueblo. De nuestro Dios. Claro. Eso lo miramos con su pueblo le causó mucha ira porque por tanta desobediencia. Iglesia, nosotros tenemos que siempre buscar del Señor, siempre estar humillados delante de Él, amén, deseando hacer lo mejor. Amén. ¿Para qué? Para no causar ira delante de Dios. Amén. Y lo más interesante que me gusta de ahí, de Efesios capítulo 2, es el versículo 4 y 5, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Dando a entender que a través de todo esto dice que ahora Dios, por su misericordia, dice, pues nos dio que vida a través de su Hijo Jesús, que es el mensaje en realidad que Pedro le está llevando a la casa de Cornelio. Y también que nosotros les estamos llevando a ustedes, amén, que quizás no conocen del Señor Jesucristo. Amén. Si la iglesia, amén, lo conoce, gloria a Dios. Pero quizás, como vuelvo y repito, quizás usted, amigo oyente, que nos mira, a lo mejor no ha tenido esta experiencia. Sí, claro. Quizás no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así como Pedro le trajo el mensaje de salvación a Cornelio, nosotros se lo traemos a su hogar. Amén. Si usted nos está mirando, nos está escuchando. Amén. Y así como nos dio salvación a nosotros, se la puede dar a usted. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Amén. Versículo 38 sigue diciendo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ajá. Ahora,
Nos habíamos también quedado como quiera acá. Y todo pues como quiera va complementado. Pero dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, allá en el versículo 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Es decir, que Dios fue quien mandó este mensaje. El Señor Jesucristo estaba predicando las nuevas de salvación. Amén. Si Él estaba predicando las nuevas de salvación, lo cual el mundo en realidad no entendía, que la salvación estaba en Él mismo, que la salvación vendría por medio de Él. Amén. La gente todavía no lo entendía, pero Dios le había dado este mensaje, y este mensaje de salvación no lo ha dado el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo se lo dio a los apóstoles, para que ellos llevaran este mensaje de salvación. Claro. Nosotros lo hemos creído, lo hemos recibido también por los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles escribieron sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso entendemos que Dios le dio este mensaje y que en Jesucristo hay salvación. O sea, ellos divulgaron la palabra Amén. de nuestro Señor Jesucristo, y así ha llegado a nuestros oídos, y ha llegado a sus oídos, ¿verdad? Iglesia, usted, amigo oyente. Entonces, dice, vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahora aquí entendemos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que Pedro está hablándole a Cornelio y a toda la casa, a todos los que están con él. Ya les está predicando a Cristo. Sí, le está testificando de lo que hacía Cristo mientras el él Señor estaba aquí. Jesucristo. Ya Amén. está predicándoles. Pedro ya entró en el mensaje. Amén. Ya les está dando las buenas nuevas de salvación. Ya les Amén. está diciendo, ¿verdad?, las cosas que Dios, el propósito de Dios para con la humanidad. Sí, claro. Y quién, y por medio de quién iba a hacer ese propósito, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Por medio de quién iba a salvar la humanidad. Sí, claro. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Versículo 39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo, y en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ajá. Ahora, dice el versículo 42, miren, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Es decir, nuevamente, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Es decir, que el Señor Jesucristo envió a los apóstoles a que predicaran al pueblo. Amén. Hermanos, o hermano, o amigo oyente que nos escucha y nos mira, es lo mismo. Esperamos que usted esté escuchando lo que hemos estado leyendo, lo haya estado mirando y escuchando, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo envió a los apóstoles, nosotros también somos, ¿verdad?, enviados a hacer el trabajo, a hacer este trabajo de evangelizar, de misión, de llevar la palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación. Nosotros simplemente esperamos que usted escuche y reciba esta palabra que le puede dar esperanza, esta palabra que le puede restaurar, esta palabra que puede cambiar su vida, esta palabra que puede hacer todas las cosas diferentes. Amén. O sea, recíbala. Amén. Entonces, sigue diciendo, y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios lo puso por juez de vivos y muertos. ¿Qué sigue diciendo el versículo 43? Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No es nada nuevo.
Decir, no es nada nuevo, porque ya los profetas en el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, donde leemos la palabra también, ya los profetas hablaban del Señor Jesucristo, Amén. hablaban de que Él vendría, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando Él vino para dar su vida en rescate. Amén. Ahora, se habla ahora de una segunda venida, ¿verdad? De una segunda venida, pero ya en otra ocasión hablaremos de eso. ¿Qué sigue diciendo? Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Es decir, aquí vemos que definitivamente necesita uno creer en el Señor Jesucristo, escuchar de Él, creer en el Señor Jesucristo en realidad. Así que Pedro está predicándoles, está hablándoles, y todavía hablándoles, el Espíritu Santo viene sobre los que están allí. Amén. Porque ellos están recibiendo esa palabra. Amén. Ellos están recibiendo esa palabra y están recibiendo están creyendo realmente. Sí, porque él está dando el discurso, y mientras él habla y él predica y trae el mensaje de salvación, dice que ellos estaban atónitos, estaban escuchando, dice, y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo a lo que él les estaba diciendo. Sí, estaban poniendo atención. Y estaban recibiendo esa palabra, como nosotros les decimos ahora. Reciba esa palabra, querido amigo que nos está escuchando, reciba esa palabra de salvación, esa palabra que puede traer refrigerio a su vida, como les estamos diciendo. O sea, reciban esta palabra, la palabra que puede hacer cambios en su vida, cambios para bien. O sea, el Señor Jesucristo quiere salvarle. Amén. El Señor Jesucristo quiere hacer algo bueno con usted. Simplemente reciba esa palabra. Amén. Porque así como Cornelio la recibió, recíbala usted también. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesita después de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Amén. Arrepiéntase, conviértase a Cristo, recíbalo como su Señor y Salvador personal, y bautícese como dice la palabra. Amén. O sea, el bautismo es la obediencia que nosotros estamos haciendo porque el Señor Jesucristo así lo ordenó. Sí, amén. ¿Verdad? Que uno se bautizara. Amén. Así que uno está simplemente obedeciendo ese mandato, esa orden que dio el Señor Jesucristo. Sí, porque el bautismo prácticamente es la convicción, el acto que uno hace porque uno tiene esa convicción de que creyó en Jesús. Y de esa forma nos identificamos. Amén. Con nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, es nuestra identificación, el bautismo en agua. Nos identificamos con el Señor Jesucristo, que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. Así que, amigo oyente, que nos mira, que nos escucha, iglesia, nosotros esperamos, ¿verdad?, que este estudio bíblico les sea de bendición a ustedes y que cada día nosotros pues aprendamos cada día más tocante a la palabra de Dios. Esperamos nosotros poder continuar y trayéndoles palabra, ¿verdad?, de justicia, palabra de verdad. Amén. Y siempre pues nosotros pedimos que Dios también nos guíe, nos enseñe y nos muestre para así poder hablar con ustedes. Amén. Así que damos gracias a Dios porque es bueno. Amén. Padre nuestro que estás gracias, en el cielo, Señor, te damos gracias por este día más de bendición. Sí, mi Dios, en el nombre gracias, de Dios Jesús. mío, por tu palabra, gracias, la cual Señor, decíamos eterno. nosotros que toque corazones. En te el rogamos, de Dios Jesús. mío, que salves, restaures vidas
y que Dios mío sigas añadiendo a tu iglesia aquellos que han de ser salvos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén, Señor. y amén. Amén. Hermanos, amigo oyente, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por mirarnos y escucharnos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta nuestro próximo video. Amén. Amén y amén.